Esfuerzos de Lucía para que la consagración del mundo y de Rusia sea hecha. Alrededor de 1940, intuyendo la proximidad de la Segunda Guerra Mundial, la hermana Lucía no se ahorra esfuerzos. Aunque le cueste mucho, por orden del señor obispo de Leiría, escribió al Santo Padre, el Papa Pío XII, para exponerle la petición de Nuestra Señora. Leamos algunos fragmentos. Santísimo Padre, en 1929 Nuestra Señora, por medio de otra aparición, pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, prometiendo por este medio impedir la propagación de sus errores y su conversión. Algún tiempo después di cuenta al confesor del pedido de Nuestra Señora. Su reverencia utilizó algunos medios para que se realizase, haciéndolo llegar al conocimiento de su santidad, Pío XI. En varias comunicaciones íntimas, nuestro Señor no ha dejado de insistir en esta petición, prometiendo últimamente, si vuestra santidad se digna hacer la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, con mención especial de Rusia, y ordenar que en unión con vuestra santidad y al mismo tiempo lo hagan también todos los obispos del mundo, abreviar los días de tribulación con los que tiene determinado castigar a las naciones de sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de varias persecuciones a la Santa Iglesia y a vuestra santidad. Siento verdaderamente, Santísimo Padre, los sufrimientos de vuestra santidad, y en cuanto me es posible, con mis pobres oraciones y sacrificios, procuro disminuirlos al lado de nuestro buen Dios y del Inmaculado Corazón de María. Santísimo Padre, si es que en la unión de mi alma con Dios no soy engañada, nuestro Señor promete, en atención a la consagración que los excelentísimos prelados portugueses hicieron de la nación al Inmaculado Corazón de María, una protección especial para nuestra patria durante esta guerra, y que esta protección será la prueba de las gracias que concedería a las otras naciones si como ella se le hubiesen consagrado. La promesa se cumplió. Portugal se salvó del flagelo de la guerra. Sería muy extenso mencionar todas las veces que en su correspondencia la hermana Lucía nombra este tema. Era una espina que la mortificaba, por saber cuánto sufrimiento se podría evitar si la petición del cielo fuese atendida. En 1982, en su encuentro privado con el Papa Juan Pablo II, el día 13 de mayo en Fátima, previendo que el coloquio no podría ser muy largo, entregó a su santidad una carta, en la cual renovaba la petición de la Madre, diciendo: A su santidad, Juan Pablo II, humildemente expongo y suplico la consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de María, en unión con todos los obispos del mundo, de modo que esta consagración sea un lazo de unión de todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, que con María, Madre de Cristo y Madre nuestra, se ofrecen al Señor para completar la obra de redención del mundo. Y si es posible, con todos los cristianos e incluso los no católicos y hasta los no cristianos que quieran unirse a este acto de plena consagración y entrega al Señor, unidos al Corazón Inmaculado de María. Es como comprendí que debía hacerse esta consagración a imitación de Cristo cuando dice al Padre: Me consagro por ellos, para que también ellos sean consagrados, en la verdad, en la justicia y en el amor, unidos en la misma fe, en la misma esperanza y en el mismo amor. La tercera parte del secreto se refiere a las palabras de Nuestra Señora. Si no, extenderá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. 13 de julio de 1917.
La tercera parte del secreto, que tanto ansiáis conocer, es una revelación simbólica que se refiere a este fragmento del mensaje, condicionado a sí, sí o sí, no, nosotros aceptamos o no lo que el mensaje nos pide. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, extenderá sus errores por el mundo, etc. Porque no hemos atendido a esta llamada del mensaje, verificamos que él se ha cumplido. Rusia fue invadiendo el mundo con sus errores. Y si no vemos todavía el hecho consumado del final de esta profecía, vemos que para allí avanzamos a pasos agigantados. Si no damos marcha atrás en el camino del pecado, del odio, de la venganza, de la injusticia, atropellando los derechos de la persona humana, de la inmoralidad y de la violencia, etc. Y no digamos que es Dios que así nos castiga, pero sí que son los hombres que para sí mismos se preparan el castigo. Dios apenas nos advierte y llama al buen camino, respetando la libertad que nos dio. Por eso, los hombres son responsables. ¿La consagración del mundo, conforme Nuestra Señora la pidió, está hecha? En su peregrinación a Fátima en 1982, el Santo Padre hizo la consagración, pero todavía no fue conforme a la petición de Nuestra Señora. Ese mismo año visitó a la hermana Lucía el señor nuncio apostólico Sante Portaluppi. Hablando con ella en particular, la hermana Lucía le informó que la consagración, tal como Nuestra Señora la pidiera, todavía no estaba hecha. Su Excelencia Reverendísima transmitió al Santo Padre esa información, y el día 25 de marzo de 1984, Su Santidad el Papa Juan Pablo II, delante de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, que se venera en la Capeliña de las Apariciones, mandada llevar al Vaticano para esa circunstancia, satisfizo la petición que la Señora había hecho hacía 55 años. En agosto de 1989, la hermana Lucía aclara en una carta una duda todavía existente. La consagración del mundo, conforme Nuestra Señora la pidió, ¿está hecha? El 31 de octubre de 1942 la hizo Su Santidad Pío XII. Me preguntaron después si estaba hecha tal como Nuestra Señora la pidió. Yo respondí que no, porque le faltaba la unión con todos los obispos del mundo. La hizo después Su Santidad Pablo VI, el 13 de mayo de 1967. Me preguntaron si estaba hecha tal como Nuestra Señora la pidió. Respondí que no, por el mismo motivo. Faltaba la unión con todos los obispos del mundo. La hizo Su Santidad Juan Pablo II el 13 de mayo de 1982. Me preguntaron después si estaba hecha. Respondí que no. Le faltaba la unión con todos los obispos del mundo. Entonces, este mismo sumo pontífice Juan Pablo II escribió a todos los obispos del mundo pidiendo que se uniesen a él. Mandó llevar la imagen de Nuestra Señora de Fátima, la de la Capeliña, a Roma, y el 25 de marzo de 1984, públicamente, en unión con todos los obispos que a Su Santidad se quisieron unir, hizo la consagración tal como Nuestra Señora la pidió. Me preguntaron después si estaba hecha tal como Nuestra Señora la pidió, y yo dije que sí. Desde ahí está hecha. ¿Y por qué esta exigencia de Dios de que esta consagración fuese hecha en unión con todos los obispos del mundo? Porque esta consagración
Es una llamada a la unión de todos los cristianos, cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es el Papa, único verdadero representante de Cristo en la tierra, a quien el Señor confió las llaves del reino de los cielos. Y de esta unión depende la fe en el mundo, y la caridad, que es el lazo que a todos nos debe unir en Cristo, como Él lo pidió al Padre. Como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en la unidad, y para que el mundo reconozca que tú me enviaste y los amaste, como me amaste a mí. Como vemos, de la unión depende la fe y la caridad, que debe ser el lazo de nuestra unión con Cristo, cuyo verdadero representante en la tierra es el Papa. Algún tiempo después de esta consagración, en una conversación con el padre Luis Cóndor, ante la pregunta de sobre si la consagración fue hecha como estaba pedida, la hermana Lucía le respondió así: «Fue hecha, mas ya fue tarde». Después, este sacerdote le preguntó qué señal se vería de la aceptación de Dios de la consagración hecha y del cumplimiento de la promesa. Ella respondió: «Miren para el este». Y la respuesta se vio. En su último escrito, la hermana Lucía nos muestra cómo se vio la respuesta del cielo. Esta consagración fue hecha por el Santo Padre Juan Pablo II en Roma, públicamente, el 25 de marzo de 1984, ante la imagen de Nuestra Señora que se venera en la Capilla de las Apariciones en Cova de Iría, Fátima, cuando el Santo Padre, después de haber escrito a todos los obispos del mundo, pidiendo que se uniesen a su santidad en este acto de consagración que iba a ser, mandó llevar a Roma a propósito para señalar bien que la consagración que iba a hacer ante esta imagen era la pedida por Nuestra Señora en Fátima. Bien conocido es de todos que se estaba en uno de los momentos más críticos de la historia de la humanidad, en que las grandes potencias, hostiles entre sí, proyectaban preparándose una guerra nuclear atómica que vendría a destruir el mundo, si no en todo, en la mayor parte, y lo que quedase, ¿con qué posibilidades de supervivencia? ¿Y quién sería capaz de disuadir a esos hombres a cambiar todo esto para lo contrario? ¿Pidiendo un encuentro para darse un abrazo de paz? ¿Cambiando sus proyectos de guerra en proyectos de paz? ¿De injusticias agresivas y violentas en proyectos de auxilio y ayuda? ¿Reconociendo los derechos de la persona humana, aboliendo la esclavitud, etcétera? ¿Quién, sino Dios, fue capaz de actuar en esas inteligencias, en esas voluntades, en esas conciencias, llevándolas a ese tal cambio sin miedo, sin recelo de revueltas contrarias? ¿De los suyos y de los extranjeros? Solo la fuerza de Dios que actuó en todos los condujo a aceptar en paz, sin revueltas, sin oposiciones, sin condiciones. ¿Quién como Dios?